¡Oh! Hemos vuelto. ¡Qué rápido! La magia de la televisión, internet. El Salón Internacional de la Historieta del Bio Bio en su cuarto día, vueltos locos con un montón de actividades. Y ahora lo que nos convoca, la sección de webinar. ¿Ya? Para ello tenemos a un gran y joven talento nacional radicado en la linda y fría ciudad de Quilpué, Alfredo Rodríguez. ¿Cómo estás, Alfredo? Tanto tiempo no te veía. Bien, ¿cómo estáis, Felipe? Bien, creo, todavía, aún. Qué bueno. A la que en Extreme. Qué bueno, qué bueno. Oye, tú me convocaste para hablar de creatividad. Ya. Una pincelada con la charla con Gonzalo. Sí, pues, y le estuve dando muchas vueltas a esta charla, ¿ya? Como a este webinar, a este taller, de cómo hablar de creatividad de manera creativa, ¿ya? ¿Ya? Y por lo mismo, yo no te he contado nada de lo que vamos a hacer. No. Tengo susto. Y justamente te quiero meter en problemas. Pero tranquilo, me meto más en problemas a mí que a ti, ¿ya? Pucha, estuve dándole muchas vueltas, tú me pediste que hiciera un PPT. Y me pareció que era lejos, como lo menos creativo, traer un PPT y yo saber exactamente de qué se va a tratar esta instancia. ¿Cachai? Como qué difícil de una manera no creativa transmitir de cómo funciona la creatividad. ¿Ya? Yo me considero alguien muy creativo y como que quiero ponerme a prueba, ¿ya? Y en ese sentido, nunca había estado tan nervioso como para esta charla. Imagínate cómo estoy yo ahora. Porque básicamente mi decisión es sacar todas las redes. No traje PowerPoint, no sé de qué voy a hablar, ¿ya? Y vamos a hacer un ejercicio creativo, ¿ya? Para buscar una manera creativa de hablar de creatividad. ¿Se entiende? Entonces el objetivo, esto no es una creatividad sin objetivo, ya para cualquier lado, lo que sea, lo que salga, sino que es un desafío. Vamos a construir un taller de creatividad ahora. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, algo que yo no te pregunté antes, pero que intuyo, es que tú tenías acceso a los comentarios de Facebook, ¿no? Facebook, sí. Ya. Podéis meterte a Facebook, le vamos a pedir a la gente que esté mirando que diga cualquier cosa, lo que sea. No le vamos a dar ninguna guía de nada. ¿Ya? Que hagan comentarios de lo que se les ocurra y te voy a pedir a ti que me digas uno que te llame la atención. Así, por raro, por aburrido, por extraño, por pintoresco, por ridículo, da lo mismo, ni siquiera necesitáis un argumento, simplemente uno que te llame la atención. Entonces vamos a dar tiempo para que aparezcan comentarios, lee, y mientras yo voy a como pedir a la gente que está mirando dos cosas. Una, que creo que son muy importantes a la hora de ser creativo. Una es pedir permiso para fracasar. Esto puede ser un soberano desastre, ¿ya? Y si uno quiere ser creativo, tiene que estar preparado a la posibilidad de que las cosas salgan desastrosamente, que fracasen. Y lo otro es que permitan que exista silencio, ¿ya? Que también es algo a la que la gente le tiene mucho miedo, porque silencio, no, hay que rellenar aquí, hay que ver qué es lo que se hace, y quizás, y muchas veces, la creatividad necesita de silencio, para que aparezca, para que surja. Si uno tiene todo lleno, no puede aparecer la creatividad.
Entonces, ¿sale algún comentario? Tenemos 2 comentarios. Elígete uno, el que sea, cualquiera. El más raro. Uh-huh. Esmerímemelo. Esmerímemelo. Ya. Esa es una palabra que se usa, el esmerílamelo, que se usa justamente para poner a prueba a la persona que la pronuncia. ¿Ya? Entonces, rápidamente podemos vincularla con lo que estábamos diciendo recién. ¿Ya? Es una invitación, es un desafío a la posibilidad de fracasar. ¿Ya? De que se te enrede la lengua. De que se te enrede la lengua. ¿Ya? Y es justamente lo que puede pasar acá. Tenemos dos opciones. Podemos decir, ok, cumplimos el desafío, soltamos esa palabra y nos vamos a la siguiente, o podemos seguir tirando. Sigamos tirando. Porque parece, y eso es lo que me parece interesante de esta palabra, como muy árida. Es como, ya, no hay nada ahí, no hay nada que buscar. Si no hay nada, interesante. Interesante, porque me obliga a generar saltos un poco más largos. Inmediatamente me acordé de que esa palabra yo la aprendí en carretes de colegio, cuando la gente se ponía a tomar alcohol. ¿Ya? Entonces, cuando alguien estaba ya medio entonado, le decían, a ver, di esmerílamelo. Y como la persona se le estaba trabando la lengua, empezaba a hablar mal. ¿Ya? Se mandaba un Jack Sparrow. Exacto. Entonces, ¿cómo lo vinculo eso con la creatividad? Bueno, de cómo el desempeño creativo está vinculado al nivel de conciencia. ¿Ya? De que cuando uno, por ejemplo, está cansado o está curado, tiene mucho menos control de sí, tiene mucho menos capacidad de reaccionar de manera racional y controlada. Uno podría decir entonces que en esos casos uno es menos creativo. Pero justamente, a veces los curados son los más creativos. Los más creativos, sí. ¿Ya? Y aquí es donde yo voy a tirar mi único torpedo, que me pareció relevante, así que es la parte menos creativa de este webinar, que es que busqué lo que significaba ser creativo en la Real Academia de la Lengua. ¿Ya? Y decía que creativo es la persona que crea. Y la definición de crear, que es interesante, tranquilo, es producir algo de la nada. Producir algo de la nada. Entonces el ejercicio, bueno, ¿se puede? La primera pregunta que me surgió es, ¿se puede producir algo de la nada? ¿Realmente de la nada? ¿Ya? Mi primera intuición es que no. No, sí. Es que no. Entonces, ¿cuál es el ejercicio creativo? Y para mí justamente tiene que ver con soltar el control. ¿Ya? Entonces es que yo no sé de dónde va a aparecer lo que va a aparecer. ¿Ya? Sigamos. Estos gallos curados le pedían que dijera esmerílamelo. ¿Ya? Y esperando que fracase. Y cuando la persona fracasa, todo el mundo se ríe. Y a veces uno como creativo considera que eso es el peor momento de su carrera, ¿no? El fracaso. Pero yo pienso al tiro, cuando pienso en fracaso de un creativo, se me viene a la cabeza el mago Oli, que los más jóvenes no lo van a conocer. Sí. ¿Ya? El mago Oli era un mago muy conocido en los 80, que hacía trucos que probablemente todo el mundo olvida, o que incluso pueden considerarse poco creativos porque hay visto otros magos hacerlo. Pero quizás lo más interesante que hizo jamás fue su gran fracaso, sí, que fue la vez que casi se muere. Casi se muere porque se encierra en un tanque, se mete en un tanque de agua y encadenado con unos candados. Un chaleco de una claro, camisa de fuerza. Como una camisa de fuerza, y se mete como en un lechero gigante lleno de agua, y él dice que va a salir y no lo logra. No. Y quizás eso es uno de los eventos más recordados, además es como un hito de los 80, y tiene que ver con que justamente no se sabía cómo se iba a resolver. De hecho, tuvo que entrar un tipo con un hacha
y lo A sacó medio romperla. muerto, Sí, sí. se podría haber muerto. Y pienso En vivo. cómo, en vivo, más encima en Sí. vivo, ¿cachai? Y ahí pienso que esa experiencia uno la vivió como audiencia. Y ahí hay un juego de nuevo de la creatividad. ¿Por qué? Porque a veces uno como creador puede saber exactamente desde dónde surgen las cosas. Pero es el espectador el que no sabe de dónde surgen las cosas y las considera creativas. ¿Ya? Me acuerdo ahora de que alguna vez me pareció súper genial la primera vez que vi algo tejido con estas chapitas que tienen las latas de Ay, bebida. sí, sí. Y la primera vez que lo vi fue como, oh, qué creativo esto. Y después me lo encontré en todas las ferias artesanales. Mm. ¿Ya? Y ahí aparece como una norma de la creatividad, y es que la creatividad funciona desde el desconocimiento. Solo si es que uno no sabe, es creativo. Entonces, uno puede parecer creativo si es que uno ¿Cuán- saca desde su caja interna de herramientas algo y lo muestra y el otro no lo conoce. Entonces ahí está la nada está en el otro. Ahí hay una nada aparente, pero Claro. también, y aquí yo pienso en mis talleres, ya yo hago talleres de escritura hace 8 años, inicialmente en los talleres de escritura yo tenía un PowerPoint, y recientemente ya deseché el PowerPoint. Hago talleres de escritura sin plan, ¿ya? ¿Y por qué? Porque justamente me di cuenta que lo que más me interesaba a mí era la experiencia creativa de escribir. Pienso, por ejemplo, cuando se me ocurrió hacer el primer libro del lado B, cuando se me ocurrió que fuera como un diario de vida, Sí, en que sí. le puse cositas, le puse una foto, le puse un papel arrugado. A mí, cuando se me ocurrió eso, me pareció tremendamente creativo. Y cuando salió publicado, a mucha gente también le pareció tremendamente creativo, pero también hubo gente que eso ya lo había visto. Y me dijeron, no, hiciste un libro objeto. Mira. Entonces, para esa persona, quizás no fue tan creativo mi recurso creativo como lo fue para mí. Y me pasó también cuando publiqué en Anfibia el libro en blanco. ¿Ya? Que cuando a mí se me ocurrió publicar un libro en blanco, dije, oh, esta cuestión es genial, porque realmente apareció de la nada, ¿cachai? Como lo dice, que quizás no es que aparezca de la nada, es que aparezca del inconsciente. Es que yo no sé de dónde apareció, pero yo no en un acto de ocultárselo a otra persona, sino que simplemente en que yo no sé de dónde apareció. Y justamente por eso me parece como que me parecía eh, tan árido pretender hablar de creatividad en función a teorías y definiciones, porque me parece que lo más interesante de la creatividad es donde es indefinible, donde se experimenta como algo mágico, ¿cachai? En que quizás si alguien pudiera hacer un análisis de mi vida, diría, ah, claro, lo que pasa es que Alfredo vio esto, y vio esto otro, y vio esto otro, y lo Y eso. relacionó, pero lo interesante es que lo relacioné desde el inconsciente. ¿Cachai? Y desde ahí, pum, surge como una idea que yo no sé de dónde viene, que parece de la nada. Y cuando lo llevé a la imprenta, el tipo en la imprenta me dijo, este es el segundo libro en blanco que veo. Yo sé que existió uno que se llamaba Inteligencia Militar, que salió como crítica a la dictadura, ¿cachai? Y que era un libro en blanco. Y fue también súper sorprendente como decir, oh, esto también se le ocurrió a alguien. Aún así, a mí me parecía alucinante por mi propia experiencia. Y yo creo que descubrí muy en bruto la creatividad cuando escribiendo, y tú que eres escritor probablemente lo hayas experimentado, cuando escribiendo aparecen cosas que tú no sabes, soluciones que tú no sabes de dónde vienen.
tú tenés un plan de, mira, yo voy a escribir esto, va a pasar esto, esto y esto, y vamos a llegar hasta acá, pero de pronto surgen ideas en el transcurso que no sé cómo las obtuve. Un chocapic. ¿Ya? Eso. Hay gente que le da como una interpretación mística, Que lo es. religiosa, ¿cachai? Como que puede ser una iluminación divina, Musa, o, claro. o puede ser la musa, o puede ser la conexión con una dimensión de las ideas, ¿ya? O simplemente puede ser Allá. que algo del inconsciente surge al consciente, también. Y justamente lo que hace que sea creatividad es que no sabemos. Sí, te Y por eso entiendo, me parece sí. tan interesante. ¿Queréis leerte algún otro comentario? A ver si hay alguna Ya, otra palabra. A ver si es que démosle, surge algo más. démosle. Vamos a apelar al El primero inconsciente. que está acá, Claudio Sala dice, empréstame los tazos. Empezar los tazos. hay que explicar primero lo que es un tazo. ¿Qué es un tazo? ¿Ya? Los tazos son unas suertes de fichas plásticas que se venían en las papas fritas en los años 90 Sí. y que servían para competir y para similar al juego de las laminitas o de las bolitas. Mentira. Nadie competía con esas cosas, todas las coleccionábamos y las guardábamos así como tesoros. Nadie era capaz de tirarlo porque se te pelaran. Era terrible eso. Ya, ahora que tú decís eso, pienso justamente en hablar del riesgo, en la creatividad. ¿Cachai? Cuando tú me dijiste que hiciera un PPT, yo hice un PPT. ¿Cachai? Yo hice un PPT completo en el que hablo de cosas que no he hablado nada de eso ahora. Y justamente era muy tranquilizador para mí. Era súper tranquilizador decir, ya tengo este PPT, de esto voy a hablar, está segura mi charla. ¿Cachai? Está seguro este taller. Ya sabemos de qué voy a hablar. Pero al mismo tiempo me parecía tremendamente aburrido. El contenido me puede parecer interesante, ¿ya? Y de hecho, saquémoslo ahora, saquemos el contenido. En ese PPT hice un PPT centrado en las diferencias entre la laboriosidad y la La creatividad. creatividad. ¿Ya? En general, una manera de interpretar la creatividad, y cuando se habla de la industria creativa, tiene que ver con la capacidad de generar un producto, que para mí es la productividad, no es la creatividad. ¿Ya? Y también, a veces, ninguna de estas dos cosas están en el PPT. A veces se habla de creatividad como sinónimo de originalidad. Y que justamente, no sé, pues el ejemplo del libro objeto del lado B y el libro en blanco son ejemplos de creatividad, pero no de originalidad. Porque habían, claro. Porque ya existía. Entonces no es algo nuevo. Simplemente es algo que surge de la nada. Para mí, esa experiencia es una experiencia así alucinante. Me encanta. ¿Cachai? Me encanta, aunque sea riesgosa. Y ese es el problema, que es riesgosa. Este puede ser el taller más aburrido de todos. ¿Cachai? Y existe esa posibilidad y es a lo que yo me arriesgo. O que no tenga ningún sentido, o que no logre darle un cierre al final. No sabemos, no sé lo que voy a decir en 10 minutos más. ¿Cachai? Pero por otro lado, tiene el gustito de que lo que surge de manera espontánea. De hecho, en esta preocupación constante por este taller, Pobrecito. lo pasé mal, que es como lo ridículo. Mi señora me miraba y me decía así como, ¿para qué te haces esto? ¿Cachai? Hoy día me levanté a las 4 de la mañana, me desperté así como, hoy día tengo este taller, ¿cachai? Y estaba el PPT hecho, pero amo la creatividad, ¿cachai? Amo la creatividad. Y por eso la quise traer para acá. Y en ese sentido, viendo videos de YouTube esta semana, cada vez que me aparecía algo con creatividad, aprovechaba y le daba clic. Escuché un video de YouTube, una charla TED, que trataba sobre el flow. El flow, todavía no he dicho lo que iba a decir sobre el PPT, pero lo voy a decir.
hablaba sobre el flow. Y hablaba, el flow es este estado en el que uno entra en la creación de una manera como natural, espontánea, y en el que todo fluye. No conocía ese concepto, ya. ¿No conocía ya el concepto? Ya. El flow es lo que hace, no sé, por ejemplo, cuando alguien está contando un cuento y todo el mundo está atento y la persona siente que logra la conexión con el público, pasa con los humoristas cuando logran el flow, Ah, también pasa con los ilustradores que de repente están dibujando y se les pasa la tarde, no almorzaron, no comieron, ¿cachai? Porque están en estado de flow. Y este tipo planteaba que justamente el estado de flow se alcanza cuando uno no piensa. Porque si uno piensa, no fluye. claro. Yo no puedo pensar a priori lo que voy a decir. Yo solamente tengo que decir lo que me nace, lo que surge de la nada. ¿Cachai? De la nada, mira. Voy ahora al PPT. En el PPT yo hablaba, hablaba de dos cosas. Hablaba de la página en blanco y hablaba de la laboriosidad versus la creatividad. ¿Ya? Yo vengo de una familia que es reconocida por ser creativa. ¿Ya? Gabriel, Andrés, yo, la Verónica, la Lucía, los digo en el orden, la Josefina, también la María Eugenia, también mis papás. Pero que tiene otra característica y que en general tiene una cultura muy laboriosa, que valoran la capacidad de estar sentado horas y horas haciendo algo. Es algo valioso en la cultura de la familia. ¿Ya? Tú lo podéis ver en el trabajo de Gabriel, ultra laborioso, en que está ahí y pone 1000 y la tejita con el detallito. Lo veía en el trabajo de Andrés, ¿cachai? Lo veía en las pinturas de la Lucía. Y también lo veía como las cosas que valoraron en nuestra educación nuestros papás. Y a mí me pasa que yo no tengo ningún feeling con la laboriosidad. Ningún feeling. Lo que me ha obligado a que para sobrevivir he tenido que ser muy creativo. Porque al final, la creatividad yo la he desarrollado constantemente para no hacer las cosas que no quiero hacer. Ah, a mí me pasa lo mismo. Sí, te ¿Cachai? entiendo perfectamente. Entonces tiene una ventaja, y es que de repente uno descubre métodos para un trabajo que alguien se demora una semana en hacer. Mira, yo soy capaz de hacerlo en 2 horas. Claro. ¿Cachai? Y de hecho, y aquí como en una, voy a ser transparente, hay obras que son así mis cuentos favoritos, de pronto los escribí en 15 minutos. ¿Cachai? Y Lo otras de, que no me gustan tanto, te puedo haber demoraste más. pasado horas escribiendo. Los cuentos de sótano, tu La libro. mayoría de los cuentos de sótano fueron puro flow, por Ya. ejemplo. Fue sentarme muchas veces sin saber lo que iba a escribir y escribir, a ver qué sale. Y yo te diría que de 10, 1 es fracaso, en general. Un buen porcentaje. ¿Qué pasa con eso? Que culturalmente, al menos en Chile, se valora mucho el esfuerzo. A veces se valora más que el resultado. Sí. Entonces, ser creativo en Chile es algo muy penalizado en términos culturales. ¿Cachai? Es como si alguien encuentra una manera de acarrear 100 ladrillos en vez de en carretilla, de una manera en que no le significa ningún esfuerzo, y lo hace en 30 segundos, muchas veces se le considera flojo a Flojo. esa Sí. persona. ¿Ya? Y yo crecí yo sintiéndome flojo, ¿cachai? En general, porque la manera en que yo me relacionaba con la laboriosidad era de rechazo absoluto, hasta el día de hoy, ¿cachai? Pero por otro lado, me encantaba la creatividad, y pasa que cuando uno desarrolla el músculo de la creatividad, de pronto labores que pueden tardar 2 semanas, uno las puede resolver en 5 minutos, problemas. Y el problema que hay aquí es que cuando llega la hora de cobrar, muchas veces si la persona sabe, si el cliente sabe que a ti te tomó 5 minutos, Te quiere no va pagar a menos. querer pagarte. Claro. ¿Ya? Y pasa la historia del flautista de Hamelin.
Porque es como, oh, te llevaste todos los ratones, pero tocando la flauta, en verdad te demoraste nada. Y que quizás para otra persona, acabar con esa plaga podrían haber sido 2 años de lucha contra los ratones. ¿Cachai? Entonces pasa muchas veces que como creativo a uno le toca disimular la creatividad. Y de hecho, no solo pasa con eso, sino que a mí me ocurría, a mí tampoco me gusta hacer trabajo repetitivo o laborioso, entonces también por eso soy metódico, creo métodos para que esto salga más rápido y mejor, qué sé yo. Entonces en una de mis primeras pegas, cuando tenía como 19 años en una textil, estaba en control de existencia y había que entregar un informe que lo hacían a mano con estas máquinas de wincha que vais sumando antiguamente, y yo lo hice con Lotus en esa época. Entonces iba ingresando los datos y después la planilla me da una hoja impresa con todos los datos que yo la cortaba y se la entregaba a quien tenía que entregarse. Entonces, una pega que normalmente a la persona que estaba antes le tomaba 2 a 3 horas todas las mañanas, de pasar todos los datos a la winch, revisar 2 o 3 winch y mandar la cuestión a los gallos, a mí me tomaba 10 minutos. ¿Sabéis lo que fue? Lo primero que me dijo el jefe cuando yo le entregué el primer informe así como, no sé, pues, entrábamos a las 8:30 y yo a las 8:45 le dejé el informe que tenía que haber estado a las 11 de la mañana, se lo dejé en su escritorio. El jefe lo agarró así, me dijo, está malo, hazlo de nuevo. Le dije, pero Claro, revisa, no te puede haber demorado tampoco. y por otro lado, también existe como, de nuevo, no confundir creatividad con productividad, es que de repente uno tiene una solución y puede vender la misma solución en muchos lugares, pero una solución estandarizada, no necesariamente es creativa. Es creativo. Y aquí pienso al tiro en que mucha gente se friquea porque yo constantemente cambio ¿cómo se llama? Como de vocación de trabajo. Sí, ¿Ya? yo me pasa. ¿Qué onda, Fleo? Y, me, y claro, yo he trabajado coloreando cómics, escribiendo columnas, haciendo talleres, ahora estoy formándome como terapeuta. Y Hacer tiras cómicas. justamente, que es otro problema como de ser un fan de la creatividad, es que cuando se acaban los problemas sin solución creativa, o sea, los problemas que quedan son más bien soluciones laboriosas, se agota la creatividad. Claro. ¿Cachai? La creatividad es un bicho que se alimenta de problemas sin solución, no de problemas que hay que resolver. ¿Cachai? De hecho, la laboriosidad es la capacidad de resolver eso que hay que resolverlo sí o sí, que sabemos cómo hay que resolverlo, pero alguien lo tiene que hacer. Claro. ¿Cachai? En cambio, la creatividad lo que anda buscando es eso que nadie ha resuelto, o que al menos yo no sé que alguien haya resuelto. Y es por eso que a mí en general me interesa mucho más, o sea, no, me interesa además de pronto hacer una novela gráfica, hacer un texto que es como experimental, que la gente no sabe si clasificarlo como esto es un libro álbum, es un libro ilustrado, esto es una novela gráfica, y es porque justamente mi sed es por esos espacios, ¿cachai? Por esos espacios donde las cosas no están resueltas, ¿ya? Lo entiendo. Contraintuitivamente, para mí, la creatividad funciona bien bajo presión. ¿Ya? Muchas veces se habla de ¿Cómo que es? para ser creativo hay que funcionar como con poca presión. En general, mi experiencia es que para ser laborioso, porque para ser laborioso hay que estar concentrado, hay que tener la calma de poder estar 5 horas metido en ese flow, ¿ya? Pero a veces la creatividad funciona muy bien en la calma, en que uno tiene, no sé, unas vacaciones y se le ocurren un montón de cosas, y a veces funciona bien bajo presión, porque quedan 15 minutos y hay que entregar algo, y hay que decir algo, Hay que empezar el hay que, taller hay que tener alguna solución, sin PowerPoint. ¿cachai? Exacto. E incluso a veces la solución es cómo justifico o cómo explico o cómo resuelvo el no haber podido encontrar una solución creativa, porque cuando el desafío es creativo, no hay tiempos. Uno no puede calcular cuánto se va a demorar en algo. Y yo creo que es de los principales desafíos. Por ejemplo, cuando me dicen, ok, hay que escribir una historia, el tiempo que me demoro en escribir la historia es mínimo en comparación con el que puede pasar eventualmente en que cuaje la historia.
en que yo me sienta listo para poder sentarme y crearla. A veces eso pasa en 5 minutos y a veces pueden pasar mucho, mucho tiempo. Pero ¿Cachai? para eso está Gonzalo, que te tuitea y te pone la presión que te ayuda a que la creatividad aflore. Sí, a veces es buena esa presión, a veces es buena y creo que tratar como de rehuirle a la presión puede ser contraproducente porque al final la creatividad funciona desde el desafío, pero es desde el desafío, y aquí es donde es importante el cómo te tomas el desafío, desde el desafío como juego. Si tú te lo tomáis muy en serio, mira, y va a aparecer la segunda cosa de la que se trataba el PPT. Si tú te lo tomáis como juego, probablemente vaya a estar dispuesto a lanzar soluciones que de otra manera te daría pudor lanzar. ¿Cachai? Te daría susto lanzar. Y que creéis que pueden no traer ninguna solución provechosa. ¿Cachai? Y en el PPT, cuando hablaba de la página en blanco, existe la típica aprensión de los creativos, que es enfrentarse a la página en blanco. ¿Ya? Que es este miedo de, pucha, siento que hay como un freno de que no puedo comenzar, soy incapaz de comenzar. ¿Cachai? Y en general se habla como del terror de la página en blanco. Sí, miedo. Y yo siento que el problema de hablar del miedo a la página en blanco es que no se está hablando de cuál es el miedo real. ¿Cachai? Porque efectivamente es miedo, pero no es a la página en blanco. ¿Y hacerlo mal? Pueden ser 1000 cosas. Hay Miedo. gente que es hacerlo mal, otra ser incapaz de hacerlo, no ser capaz de terminarlo, no tener una buena idea. En general tiene que ver con alguna expectativa, ¿cachai? Claro. Que es como, mira, acá está la página en blanco, pero yo quiero tener control sobre el resultado a priori. Antes de hacerlo. Claro. Claro. Y muchas veces, además, va acompañado como de un discurso interno que tiene que ver con no vaya a entregar a tiempo, te van a echar, te van a herir un inútil, no tenés talento. Y tiene que ver con un discurso interno también que puede ser muy nefasto, que tiene dos versiones, tiene dos sabores. Está el eres un inútil, idiota, y está el soy un inútil, soy un idiota. ¿Cachai? Que es el de, como este jefe negrero interno, que al final es un viejo muerto de susto, de fracasar. ¿Cachai? Y la víctima de este jefe, que es el que prefiere fracasar a priori y sentirse un fracaso antes de experimentar el fracaso real y concreto. ¿Cachai? Y ahí, para mí, en mi experiencia trabajando en talleres, una súper buena estrategia de salida es, se habla mucho como de acallar esas voces. Cuando para mí, en mi experiencia, es mucho mejor escucharlas. ¿Cachai? Ponerle atención. Ya, encuentro que soy un fracasado, ¿por qué? Porque tengo tal edad, a esta edad debería, no sé, haber publicado tantos libros, haberme ganado un premio, y tratar de objetivar que detrás de esa crítica también hay una expectativa respecto a ti mismo. ¿Cachai? Y lo mismo con la voz de a nadie le va a gustar esto, y es como, bueno, ¿qué estoy esperando? Estoy esperando que le guste a mi jefe, estoy esperando que le guste a mis seguidores, estoy esperando sacar cierta cantidad de likes. Oye, Y conozco. buscar en esa objetivación cuál es la realidad de mis expectativas. Porque muchas veces las expectativas tienen que ver como con cómo quiero yo quiero sentirme exitoso, más que con una visión concreta de decir, mira, ¿sabéis qué? Quizás
antes, el año pasado gané tanta plata, este año gano tanta, la gente recurría a mí, tengo tanto trabajo, cuánto tengo realmente, cuánto espero tener, cuál es mi problema, es un problema de plata, es un problema de autoestima, es un problema de seguridad, es un problema de reconocimiento. Y cuando uno logra identificar qué es lo que hay detrás de esas voces, cuáles son las expectativas, generalmente en eso hay una semilla creativa. Voy a hacer otra confesión. No debería hacer esta confesión. Churrasco. Me encargaron, me hicieron un encargo alguna vez de una historia que me parecía muy aburrida de hacer. Y entonces no sabía cómo volverla entretenida. ¿Ya? ¿Cachai? Es como, ¿cómo convierto este trabajo aburrido para mí en algo entretenido? Y básicamente lo que hice fue partir de la idea que era muy aburrido, así que creé unos personajes que consideraban que esto era muy aburrido. Genial. Y es generar un punto de interés para mí como lector en el proceso creativo. Porque si es que yo a priori digo, ¿y esto por qué va a ser interesante? Pero en la página 1 hay un personaje que dice, ¿y esto por qué va a ser interesante? Yo me puedo vincular con ese personaje. Claro. Y aparece el desafío, que es, ¿cómo voy a convencer a este personaje Que esto es interesante. que esto es interesante? Porque si convenzo a este personaje que esto es interesante, entonces me estoy convenciendo a mí. Qué buena, qué Y buen en vez dato. de falsear el proceso, de nuevo, desde la seguridad, de decir, mira, tomemos la estructura de 3 actos, este es el mensaje que queremos dar, y usamos la fórmula y la receta, que es importante hacerlo, que es importante hacerlo hasta internalizarlo, hasta nunca más hacerlo. Y en vez de hacerlo desde ahí y como mentirnos, es volverlo real, pero también al volverlo real es volverlo un desafío. ¿Sabéis qué? Con eso me sacan un peso tremendo encima, porque me he dado cuenta que las últimas cosas que he estado escribiendo no pesco, no pesco mucho la fórmula, que cuando recién empecé la trataba de hacer al pie de la letra porque me sentía inseguro de mis capacidades de relatar una historia. Y ahora en las últimas cosas que he hecho, de repente estoy escribiendo y voy, no sé, 3/4 de la historia y digo, hoy los 3 actos y los puntos, y me pongo a hacer el análisis inverso porque no lo había hecho antes, Ya, y cuando sigue el análisis inverso, ¿cuál es tu experiencia? que ¿Que están está casi, pero casi matemáticos, sí. ¿Cachai? Entonces, justamente, es muy similar a al ejercicio que acaba de ocurrir acá, que al final terminé hablando del PowerPoint. ¿Cachai? Pero Sí, claro. terminé hablando del PowerPoint en la medida en que surgió la necesidad de De hacerlo traer entretenido. eso a esta historia, que es este taller. ¿Cachai? Entonces, al final, toda la preparación que hice yo sirve, pero sirve no para tener certeza y control de lo que va a ocurrir acá, sino para tener recursos. Claro, Y es aquí es verdad. ahí donde para la creatividad es importante formarse. Porque al final, no sé, un físico cuántico puede ser, o sea, alguien puede ser muy, muy creativo, pero no va a descubrir una fórmula, no va a hacer un descubrimiento de física cuántica si no tiene los conocimientos No, y no tiene las no. herramientas. ¿Cachai? Y ahí es donde tiene sentido formarse, porque cuando aparece la inquietud respecto a la estructura, tú ya la conoces y podéis recurrir a ella. Pero tú recurres a ella, no partes desde ella. ¿Cachai? Tú partís desde la aventura de cuál es mi propósito, qué es lo que me está llamando, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer, cómo voy a lograr que esto que no quiero hacer, no hacerlo. Sí, sí, sí. ¿Cachai? A mí me pasó cuando hicimos Fumexu con Fernando Pinto. Yo Uh-huh. estaba cagado de susto porque venía de trabajar con el equipo de Morty y de haber hecho Morty Eterno Retorno, que era bueno, un pedazo de novela gráfica. Entonces fue como, y ahora con Fernando vamos a contar una aventura.
Y, oh, ¿qué van a decir? No, van a decir que no sé escribir guiones. Y al final con Fernando nos relajamos y hicimos el cómic nomás. Y de repente, un día, Brian Wallis, que es un guionista que yo admiro mucho, que es muy genial, a pesar de ser muy pesado, y me dice, ¿sabes, Felipe? Leí Fumexo y lo encontré bien. No me cambió la vida, pero estaba bien. Y no sé si me lo dijo o porque tenemos una onda muy especial con Brian que siempre nos echamos la talla. No sé si me lo dijo de verdad en buena o si no como, sabéis que lo leí y estaba bien, como que esperaba algo más y no. Pero de verdad, después conversando con Brian, que Brian, que yo admiro tanto, me diga, sabéis que esto está bien, cuente una aventura, me entretuve y listo, no me cambió la vida, pero para mí fue como, lo hice. Porque lo que queríamos con Fernando era pasarlo bien haciendo un cómic y que la gente que lo leyera la pasara bien, nada más, no teníamos más expectativas. Entonces, ayuda a eso, como decís tú, saber qué es lo que realmente te motiva a hacer lo que estáis haciendo, esa creatividad de dónde salió. ¿Es para ganarte un Eisner Mm. o porque querías entretenerte? Sí, Y la actitud de juego, ¿cachai? Como de, veamos qué pasa, claro. veamos qué pasa. ¿Tenía algún último comentario de Facebook como para poder ver si es que nos sirve para... No, no elijáis uno que sirva, elige, a menos que no Mira, hayan, quizás no hayan. mira, abrí y justo aparece Gonzalo Martínez y yo leo ¿Mm? chocolate y dice chócale. Vamos a, anda a saber tú por qué dijo chócale. No, ¿Tomamos nada, el pues, chocolate o el chócale, Flynn? chocolate. Yo sé que a ti te gusta el chocolate. Se me nota el Chocolate, chocolate. Chocolate. ya. A mí me encanta el chocolate, ¿ya? Lo sé. Y algo que me interesa dejar súper en claro en este descubrimiento como de aversión a la laboriosidad es que a mí me encanta la creatividad, no me gusta la laboriosidad y hay gente a la que le encanta la laboriosidad. Sí. Y hay una sociedad súper importante que se puede generar ahí. Y que en general, para poder generar esa relación, hay que entender cómo funciona distinto un creativo de un laborioso. ¿Cachai? Muchas veces se dice, oye, pero no sé, pues yo una vez entrevisté a un acuarelista, el Hardy Bistuba, un chileno muy seco, que le decían, ¿cómo podéis vender las acuarelas a este precio si te demoraste 20 minutos en hacerlas? Porque él usaba una técnica en que no se podía secar el papel, entonces necesitaba hacerla en 20 minutos, y el tipo decía, no me demoré 20 minutos, me demoré una vida. Claro. ¿Cachai? Entonces, el laborioso tiene que descubrir que el creativo funciona de una manera muy distinta y que al final si puede sacar una solución en 5 minutos es porque se ha entrenado mucho tiempo para poder encontrar como herramientas para poder resolver las cosas rápido. Pero por otro lado, el creativo tiene que entender que un creativo para mí es como el superhéroe linterna verde. Puede generar algo, pero que en cuanto la imaginación desaparece, desaparece. Si no hay alguien que lo cree, que le dé materialidad, esa gran idea que tú tenías no existe. Y Es por muy eso de los acuerdo. creativos necesitamos a los laboriosos. Ahora, tal como ocurre en la historieta, que de repente un guionista también es dibujante, también hay creativos que son laboriosos a su vez. Pero así como hay fan de la creatividad, también hay fan de lo laborioso y gente que lo más así encuentra una felicidad y una paz absoluta en el estar trabajando meticulosamente en algo, y ahí es donde está la sinergia que hay que buscar. Entonces, yo invito no solo a creer que tenemos que ser creativos, y también a no creer que tenemos que ser laboriosos necesariamente, sino que a conocer qué nos gusta. Si nos gusta el chocolate, por ejemplo, a mí el helado me gusta el chocolate, pero el helado de chocolate no me gusta. Me gusta el de vainilla. ¿En serio? Entonces, ¿No ¿qué sabía? te gusta y qué le gusta al otro? Porque se puede hacer una sociedad muy provechosa. Ayer hablamos un poco de eso con Gonzalo.
Sí, ¿ya? sí. Que al final, para mí, la base de hacer un proyecto juntos es que tú con mi trabajo puedas satisfacer algo y yo con tu trabajo pueda satisfacer algo mío, que no necesariamente es lo mismo, quizás vamos a satisfacer cosas distintas, pero que sabemos que sin el otro no lo vamos a poder satisfacer de manera tan satisfactoria. La sinergia que decís tú, Exacto, el obtener más gracias a la diferencia, ¿cachai? claro. Gracias a la Y- diferencia. y- Entonces, y- muchas veces se dice, pero los gerentes no hacen nada porque no trabajan, porque en el fondo justamente el trabajo del gerente para mí no debería ser laborioso, debería ser no, creativo. exacto. Y además debería tener que ver con cargar con un montón de responsabilidades, no con estar sentado en un escritorio haciendo todos los días lo mismo mucho rato. Y yo creo que es el problema, no solo los gerentes, sino que la jefatura, que la jefatura no entiende que la labor de ellos es mirar y ver el panorama amplio para poder decir, oye, ¿sabéis que allá falta una caja y ustedes no la ven porque están abajo poniendo las cajas, por decirlo de alguna manera? Y además hacerse responsable de que se cayeron esas cajas porque él dijo que pusieron esa caja allá. Entonces, oye, hay que ir a retar a Juanito porque se cayeron las cajas. No, yo les dije. Y yo creo que cuando el jefe y el subordinado entienden que esas son sus labores, loco, la cuestión fluye de una manera increíble. Sí, sí. Y por último, si lo que quieren es desarrollar la creatividad, yo los invito a ponerse desafíos, permitirse fracasar e invertir en sí mismo. Muchas veces ¿Ya? nosotros pensamos en, oye, ¿sabéis qué? Voy a invertir y me voy a comprar esto, me voy a comprar... Pero preguntarnos si esa inversión que estoy haciendo es en mí. Porque al final la herramienta soy yo, ¿cachai? La herramienta soy yo. Entonces, pucha, quizás para ser, no sé, creativo como escritor, quizás más que comprarme un lápiz muy caro, me puedo comprar un piano, o me puedo ¿Un chocolate? comprar un chocolate, o me puedo comprar unas vacaciones, o me puedo comprar ¿cómo se llama? Una entrada para ir al cine o al teatro, o tener una aventura, como la de la que hablamos con Gonzalo ayer, En en que no Colombia. sabéis lo que va a pasar. No Porque sentí las si rodillas. tú aprendí a sobrellevar el no saber lo que va a pasar, te estáis volviendo alguien creativo. Pucha, nosotros somos amigos con Alfredo y a veces yo necesito consejo y recurro a él, y él necesita consejo y recurre a mí, no sé por qué recurre a mí, me imagino que porque Gote no contesta el teléfono, o Gonzalo. eh, y yo era una persona muy control freak, muy cuadrado. Y Alfredo llegó un minuto y me dijo, loco, estáis estresado porque estás tratando de controlar muchas cosas, déjalo llevar y que la cuestión no fluya. Y la verdad es que del año pasado, que estaba súper mal, a este año, es esa pura cosa que me dijo Alfredo, me cambió todo, me cambió todo. Así que mejor consejo no podía dar, Alfredo. Sí, Y no sé de dónde salió. Salió de la nada. sí, estamos conversando otra cosa, sino nada que ver. Vamos a revisar algunos comentarios. No, Dale. no vamos a contestar ni una pregunta, porque me imagino que todas las preguntas están contestadas. Me voy a ir de atrás para adelante. Eh, Ignacio Alfonso Soto dice, buen debate creativo. Hay puntos muy interesantes y aplicables. Saludos. Saludos de Wow por acá, Alfredo. Buena. Ferrada Miguel, que no sé quién es, dice, buena, esa es la diferencia. ¿Viste? Rodrigo López, mira, Rodrigo nos está viendo. Qué buena charla, Alfredo, felicitaciones. Claudia Vial dice, lindo, Alfredo, mira, te piropean. Y eso que ni te peinaste. Ejercicio que recomienda Alfredo, ya dio ejercicio, así que denle una vuelta, revisen el video. Yo creo que van a tener que ver este video más de una vez para obtener todo lo que está entre las capas de lo que Yo creo dijo que un Alfredo. buen ejercicio es pedir un punto de partida random. Sí. ¿Cachai? Quiero escribir un cuento, no sé de qué. Mira, pídele a alguien que te diga una frase y que esa sea la primera frase de tu cuento y oblígate a seguir desde ahí. Oblígate. ¿Cachai? Oblígate a resolver ese problema. ¿Cómo esta frase va a poder tener sentido y va a hacer sentido en un cuento? Bueno, ¿cuál es la siguiente? Es un paso a paso. No es un pensar, es qué es lo que viene bien ahora. Ya, esta es una buena segunda frase.
Y una vez que tenéis la segunda, está una buena tercera frase. Tercera frase. Quizás no vaya a escribir las mejores historias, pero no estáis tratando de escribir una buena historia, estáis trabajando en ti y en tu creatividad. Estáis tratando de desarrollar un músculo. Y también eso, como dejemos de tratar de hacer, cada vez que queremos hacer algo creativo, hacer un proyecto que se pueda vender, que tenga proyección, que sea escalable, que no sé qué. Dar espacio para jugar, para escribir estupideces, para contar, para escribir cuentos que no te atreverías a mostrarle a nadie. Y sabéis que yo creo que esa es otra cosa que nos falta en la historieta chilena, es que empezar a separar las etapas, porque es algo que hablamos con Francisco, que ahora estamos organizando este salón, ¿cachai? Y tuvimos que buscar financiamiento y juntarnos con la CNGC, y todos los chicos aportaron, pero necesitamos gente que haga esa pega, porque a nosotros se nos vienen las ideas y es como, loco, hay que hacer esto otro, pero que lata que tengo que ir y pasar por un montón de procesos burocráticos que me cuesta entender para poder llegar a concretar esto. Entonces, deberíamos poder hacer eso. Ojalá en el futuro cercano los chicos que vienen después de nosotros lleguen a un lugar donde digan, ¿saben que tengo esta historia, tengo este cuento, tengo esta novela gráfica? Y que haya un engranaje de personas que digan, ya, pero ¿sabes qué? Si le ponemos esta portada y le cambiamos esto, puede ser para público infantil o qué sé yo. Pero que uno no tenga que partir con esos pies forzados tan terribles de que, no sé, tengo que escribir de mapuche para que me den el fondo del libro. Hay que encontrar a alguien que ese desafío le parezca entretenido. Exactamente. Y mientras tanto, buscar nuestras propias soluciones creativas. No nos queda otra. Francesca Andrea dice que a ella le pasa a la inversa, que mientras más presión tiene, menos creativa es. Y es una cosa yo creo que de personas, porque Valentina Ese es un buen González, músculo para entrenar entonces, porque en el fondo que se ponga pequeñas presiones. Porque si te ponís pequeñas presiones, vais desarrollando la capacidad de funcionar bajo presión, si es que querís funcionar claro, bajo presión. A mí me gusta, porque me da adrenalina, porque yo podría haber agarrado una charla que ya he hecho 10 veces y volver a hacerla, pero es como, ya sé lo que va a pasar. Para mí no es tan entretenido. no hay aventura. Sí. La Vale González, que estuvo ayer con nosotros en Color, dice que sí, que a ella le encanta lo de la presión. Y lo que tú hablas de entrenar, yo siempre le digo a mis alumnos en los talleres que esto es como un ejercicio, no sé, la gimnasia olímpica. Es, no, profe, pero es que yo no escribo tan bien, profe, es que yo no dibujo tan bien. Y le digo, ¿tú crees que las chiquillas que se ponen a hacer gimnasia olímpica y se dan esas 1000 piruetas al aire, nacieron, aprendieron a caminar y empezaron a hacer esas piruetas? No, se cayeron, se tropezaron, no les funcionaba, practicaron y al final hacen esas maravillas. Yo creo que es entrenamiento, o sea, si como tú dices, te pones un poquito de presión al principio, decís, ya sé que tengo que hacer esto para mañana. Y así, de a poco, podéis ir entrenando el músculo de la creatividad. Alfredo, Nos están dando estamos, la hora, pero quiero decir una última cosa. dale. Que también la creatividad, responsabilidad. Es como, ya sabéis que voy a ser creativo, voy a correr este riesgo. Si corro un riesgo, me hago responsable de lo que ocurra. Lo que pasa, exactamente. Eso. Como persona adulta que somos. Muchas gracias a todos los que estuvieron en Facebook ayudándonos con sus palabras para poder desarrollar esta charla de creatividad muy creativa que nos trajo, este webinar que nos trajo Alfredo. Un saludo para todos ellos, para todos los que nos dejaron saludos. Gracias, Alfredo, por darte el tiempo en tu apretada agenda para poder estar con nosotros y compartir estos secretos, que eso es lo que quería yo, que ustedes cuando hicieran su webinar compartieran sus secretos, sus métodos, que son únicos, propios y especiales. Muchas gracias. Para mí fue invaluable, espero que para la gente también. Y nos estamos viendo en algún otro minuto, en algún otro evento. Y ojalá pronto en Quilpué, quiero ir a verte. Así que ojalá que todo esto se arregle luego. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en la siguiente charla.